En este video quiero platicar acerca de una de las fuerzas más misteriosas del universo y para eso voy a empezar hablando acerca de la carga eléctrica. Le voy a poner aquí carga eléctrica, eléctrica, ¿sale? Esto de la carga eléctrica tiene mucho que ver con eso de cargar la batería de tu computadora. Bueno, la carga eléctrica es una propiedad que viene en dos tipos distintos. Un objeto puede tener carga positiva, en cuyo caso se aleja de otros objetos que también tienen carga positiva, o bien un objeto puede tener carga negativa. Y ahora estos dos objetos, como tienen carga distinta, entonces se atraen, ¿vale? Se atraen. Y esto del nombre de carga positiva o carga negativa, pues es una convención, pero es un poco arbitraria. O sea, bien podríamos haber llamado a esta la carga verde y a esta la carga naranja y todo seguiría funcionando igual. Lo importante es que hay dos tipos de carga, que cargas iguales se alejan y que cargas distintas se atraen. Vamos a seguir llamándole positiva y negativa, ¿va? Bueno, entonces la carga eléctrica es una propiedad. Le voy a poner aquí que es una propiedad. Y de hecho esta propiedad viene desde las partículas. Propiedad. Las partículas pueden tener carga positiva o carga negativa y al juntar todas las partículas eso le da al objeto la propiedad de tener cierta carga. Pero en realidad cuando digo que es una propiedad, estoy diciendo que fundamentalmente no sé qué es. En realidad nadie fundamentalmente sabe qué es la carga eléctrica. Bueno, en realidad, bueno, o sea, fundamentalmente se conocen pocas cosas, pero bueno, o sea, no importa. Lo importante es que es una propiedad y que es más o menos una propiedad como la masa o como el peso o como el volumen. Estas son propiedades un poco más tangibles, ¿verdad? La cosa con la carga es que es una propiedad un poco más abstracta. De hecho, no sé, tuvimos que empezar a jugar con piedras de ámbar y nos tuvieron que empezar a caer rayos para más o menos agarrarle la onda a esto de la carga eléctrica. Bueno, entonces, la carga eléctrica es una propiedad que viene en dos tipos distintos. Los nombres son más o menos arbitrarios, se los pusimos en algún momento y ya son positivo y negativo. Pero ya que la carga es una propiedad, sería bueno poder medirla de alguna forma. Bueno, pues las unidades para medir la carga son los Coulomb. Coulomb, ¿vale? Los Coulomb. Y esto, Coulomb, viene del nombre de un científico de los años más o menos 1700 que jugaba con cargas y con electricidad. Puedes leer un poco más acerca de él en la Wikipedia o bien buscarlo en Google. Pero bueno, aunque ya tengamos un nombre para la unidad de la carga, sería bueno agarrar un poco de intuición de cuánto es un Coulomb o en términos de qué está dado. Y para eso vamos a platicar acerca de átomos, ¿vale? Los átomos tienen un núcleo en donde hay partículas elementales. Un tipo de partículas elementales que hay en el núcleo son los neutrones, que ahorita no nos van a interesar mucho, pero otros que sí nos interesan son los protones. Los protones, ¿vale? Y esos protones tienen carga positiva. Bueno, vamos a decir que la carga de un protón es positiva. Otra vez es una convención. Entonces la carga de los protones es positiva. Bueno, los átomos, además de tener estas cosas en el núcleo, también tienen otras partículas que se llaman electrones que están girando alrededor, que están girando por acá y por acá, y resulta que esos tienen carga negativa. Tienen carga negativa. Los electrones son mucho más chiquitos y en realidad hay muchos problemas cuando uno habla de electrones porque no sabemos si son reales o no. O sea, sí causan ciertos fenómenos, pero es como muy difícil decir o sea, si son más como un objeto o un concepto, si son masa o si son energía, entonces son más o menos complicados y más o menos se piensa en ellos a conveniencia. Ahorita lo que nos interesa es que tienen carga negativa. Son bastante más chiquitos que los neutrones y que los protones, ¿vale? Ahora, una cosa súper sorprendente es que los protones y los electrones tienen exactamente la misma carga, ¿va? Tienen exactamente la misma carga en magnitud, solo que uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa. Y bueno, ya que así son las cosas, pues sería bueno que nuestra unidad fundamental de carga tuviera que ver con protones y con electrones. Y bueno, sí, resulta que la unidad fundamental de carga se conoce como E, y justamente es la carga de un protón. Carga de un protón. Protón. Por lo que platicamos, entonces menos E
sería la carga de un electrón. Le voy a poner aquí carga de un electrón. Electrón. Y entendiendo estas cosas ya podemos entender un poquito más qué es un coulomb, porque un coulomb está dado en términos de estas unidades fundamentales. Y un coulomb, de hecho, es igual a, o bueno, un coulomb se define como la carga que tenemos en 6.24 por 10 a la 18 protones. O sea, un coulomb es 6.24 por 10 a la 18 cargas o bien unidades fundamentales, ¿vale? Ahora, es útil poner las cosas al revés, o sea, poner la unidad fundamental en términos de coulombs. Entonces, haciendo la división, queda que una unidad fundamental, o bien la carga de un protón, es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Muy bien. Ahora, estos números pueden parecer un poco arbitrarios, o sea, a lo mejor te preguntas por qué pondríamos 6.24 por 10 a la 18 eh, eh, unidades fundamentales aquí. Y bueno, después cuando platiquemos un poquito de electricidad vamos a agarrarle un poco más de intuición, ¿va? Por el momento, nada más, imagínate que, bueno, son estos números de acá, imagínate que está dado de alguna forma, y bueno, si te preguntas si te los tienes que memorizar o no, pues, o sea, sería bueno, pero en la mayoría de los problemas te dan estas constantes, o al menos una de estas, y entonces puedes encontrar la otra, ¿vale? Va. Entonces hasta ahorita tenemos que la carga eléctrica es una propiedad que viene en dos tipos distintos, objetos con la misma carga se alejan, objetos con cargas distintas se atraen, y ya sabemos más o menos cómo medir esta propiedad. Ya platicamos acerca de protones y de electrones, y entonces el Coulomb está dado en términos de cargas de protones, ¿vale? Con esta formulita de aquí. Después, para medir la carga de un objeto, pues lo que se hace es ver cuántos protones y cuántos electrones tiene. O sea, no se cuentan, pero básicamente es lo que acaba pasando en el fondo, ¿vale? Si el objeto tiene más protones que electrones, entonces tiene carga positiva. Si tiene más electrones que protones, entonces tiene carga negativa. Muy bien. Ahora, ya que entendimos estas ideas, sería bueno entender por qué estos objetos se alejan y estos se acercan. Entonces déjame poner otra vez dos cargas positivas que se están alejando entre sí. Y vamos a poner una carga positiva y una negativa. Una carga positiva y una carga negativa. Ahí está. Entonces, ¿por qué se alejarían o acercarían estas dos cargas entre sí? Bueno, si tenemos un objeto en reposo y se empieza a mover por alguna razón, por definición, por mera definición, eso quiere decir que allá hay una cierta aceleración. Y para que haya una aceleración, entonces, pues debe de suceder que la carga, por alguna razón, esté generando cierta fuerza. ¿Sí? Si no tenemos fuerza, no tenemos aceleración. Y sí, resulta que en efecto así es. La carga genera cierta fuerza y esa fuerza está dada por la siguiente ecuación que se conoce como la ley de Coulomb, este mismo Coulomb. Bueno, la ley de Coulomb lo que nos dice es que esa fuerza con la cual las partículas se alejan o bien se atraen está dada por una cierta constante eléctrica, ahorita platicamos de ella, multiplicada por las cargas y dividido entre la distancia de las cargas, la distancia entre las cargas al cuadrado. Observa, esta fórmula se parece muchísimo a la ley de gravitación. Vamos a ponerle aquí que es para la fuerza eléctrica y aquí voy a poner la de la fuerza gravitacional. La fórmula para la fuerza gravitacional era igual a la constante gravitacional, a una cierta constante gravitacional multiplicada por la masa de los objetos y dividido entre la distancia de los objetos al cuadrado. Aquí voy a poner el cuadrado más abajo. Observa, estas dos fórmulas se parecen muchísimo. Y lo que nos dice es que estas dos fuerzas pues deberían de parecerse muchísimo entre sí. Y la verdad sí se parecen bastante. De hecho, bueno, aquí viene como que la parte mágica de cualquiera de estas dos. Y bueno, no sé, o sea, pensemos tantito en la fuerza gravitacional. Al poner por ahí un objeto y otro objeto por acá, no importa qué tan lejos esté, como que esta fórmula nos dice que esos objetos saben que están ahí. Este objeto sabe que este está y este sabe que este está y entonces empieza a haber una cierta fuerza que los atrae. Eso está muy mágico, como que se comunican entre sí de alguna forma. De modo similar, si ponemos cargas, entonces por alguna razón esas cargas, sin que nadie se los diga, saben que se tienen que alejar o acercar. Eso está padrísimo, a mí me parece maravilloso y me parece bastante misterioso, no sé a ti.
Bueno, si lo piensas tantito, sí es bastante misterioso. Y bueno, después si en algún momento hablamos de relatividad, resulta que esta ecuación es más o menos lo que le da la forma al universo. El fenómeno detrás de esta ecuación hace que el universo tenga la forma que tiene. Y bueno, también pasa lo mismo con esta ecuación de acá, o sea, como que esta ecuación nos puede ayudar a entender un poquito qué sucede con el universo. Pero bueno, vamos a regresar un poco a esta fórmula y vamos a ver qué nos dice. Básicamente nos dice que la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas y es inversamente proporcional a la distancia de las cargas al cuadrado. ¿Vale? Entonces es lo que nos dice esta fórmula en el fondo. Y ahora sí vamos a platicar tantito de esta constante K. Esa constante K es igual a 9 por 10 a la 9. Bueno, en realidad este 9 es una aproximación. Sería muy impresionante que fuera un 9. Es 9 por 10 a la 9. Y las unidades que tendrían que ser. Pues bueno, aquí queremos newtons, ¿verdad? Porque es una fuerza, newtons. Y aquí tenemos que poner algo que se cancele con estas unidades de acá. Aquí es coulomb cuadrado entre metro cuadrado. Entonces tendría que ser metro cuadrado entre coulomb cuadrado para que al final nos quede newtons. Bueno, ok, entonces esta de aquí es la constante y ya con esto tenemos cómo poder calcular la fuerza. Vamos a hacer un problema para que queden un poco más claras las ideas. Y bueno, aunque platiqué mucho de los fenómenos que causan esto y ya reflexionamos un poco de la profundidad, resulta que los problemas son muy sencillos. Por ejemplo, este problema dice, tenemos una carga positiva de 5 por 10 a la menos 3 coulombs y tenemos una carga negativa de menos, porque es negativa, 10 por 10 a la menos 2 coulombs, que están separadas a una distancia de 0.5 metros. Voy a ponerla así. Esto de aquí es 0.5 metros. Entonces la pregunta dice, determina la fuerza con la cual estas partículas están siendo atraídas. Atraídas porque son distintas, ¿verdad? Bueno, pues ¿cómo le hacemos? Simplemente utilizamos la ley de Coulomb. Vamos a poner todos los datos que nos dan. Nos dice la fuerza eléctrica que atrae a las partículas es igual a la constante, que es 9 por 10 a la 9, multiplicado por la primera carga, 5 por 10 a la menos 3, multiplicado por la segunda carga, menos 10 por 10 a la menos 2, y esto dividido entre la distancia de las cargas al cuadrado, o sea, entre un medio al cuadrado. Muy bien, vamos a ver cuánto nos da. Esto de aquí es igual a 9 por 5 es 45, por menos 10 es menos 450, por 10 a la 9 menos 3 es 6, menos 2 es 4, por 10 a la 4, y eso dividido entre un cuarto. Esto de aquí, ¿cuánto nos da? Pues este cuarto está en el denominador, un cuarto está en el denominador, el 4 puede pasar multiplicando, nos quedaría menos 4 por 450 es 1800, menos 1800 por 10 a la 4, y vamos a simplificarlo tantito más para ponerlo en notación científica, es menos 1.8, recorrimos 1, 2, 3, por 10 a la 4 más 3 es 7, por 10 a la 7 newtons. Muy bien. Observa, esta carga tiene una magnitud grandísima, es del orden de 10 a la 7 newtons, y eso tiene que ver con que las cargas que puse aquí son bastante grandes, ¿sí? Y en realidad las partículas no están tan alejadas entre sí. Y este menos lo que nos dice es justamente que las partículas se están acercando, ¿vale? Entonces el signo de aquí, te va a decir si las partículas se están alejando o si se están atrayendo. Si no te acuerdas cuál es cuál, es muy fácil pensarlo en términos de lo que ya platicamos en este video. Si el signo es menos, las cargas eran distintas y entonces se atraen, y si aquí es más, es porque las cargas eran igual y entonces se repelen. Bueno, creo que ya me pasé bastante de mi tiempo usual, nos vemos en el siguiente video. En este video, en vez de colocar dos cargas, voy a empezar colocando nada más una. Entonces aquí voy a poner una carga que va a tener magnitud Q y vamos a pensar que es positiva. Lo que quiero saber es qué sucede si coloco otra carga cerca de esta. Vamos a pensar que estamos en el espacio o bien en el vacío. Entonces lo que quiero saber es cuál es el impacto neto que tiene esta carga sobre la otra. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, pues por el video pasado sabemos que si ponemos otra carga, digamos por acá, y también es positiva, entonces estas van a empezar a alejarse.
de modo que esta carga está ejerciendo una fuerza sobre esta hacia afuera. Y si esta carga la pusiéramos más cerca, esa fuerza sería mayor. Entonces esa es una noción importante, ¿verdad? Si tenemos una carga, dependiendo de dónde pongamos otra, en qué lugar del espacio, pues esta carga inicial va a ejercer una distinta fuerza en esta carga que pusimos. Va, pues a eso, a esa noción justo se le conoce como la noción de campo eléctrico y es como la cosa que tiene una carga que afecta el espacio, que afecta a otras cargas que están por ahí. Se puede debatir acerca de su existencia y de hecho hay que ser cuidadosos con su definición formal. Ahorita vamos a pensar que sí existe y lo vamos a tratar de una manera muy cuantitativa, utilizando la ley de Coulomb. La ley de Coulomb dice lo siguiente. La ley de Coulomb, recordando lo del video pasado, dice que la fuerza entre dos cargas es igual a una constante K, la constante de Coulomb, multiplicada por las dos cargas, que en este caso serían Q mayúscula, la original, y Q minúscula, bueno, multiplicado por Q minúscula, y eso dividido entre la distancia entre las dos cargas, ¿va? La distancia entre las dos cargas, que sería esta de acá, esta distancia que estoy marcando. Ahora, ojo, a veces esta distancia también la puedes ver como r de radio, y eso se debe a que justo en este contexto, todas las cargas que pongamos a la misma distancia d o r, van a ser igualmente afectadas, ¿vale? Bueno, entonces esto de acá es la ley de Coulomb, pero lo que nos interesa para el campo eléctrico es entender bueno, o sea, cuál es la fuerza ejercida por esta carga, pero por cada unidad de carga que ponemos. Entonces lo que vamos a hacer, así cambiando de colores arbitrariamente, es dividir ambos lados de la ecuación de Coulomb entre esta Q minúscula. Entonces le voy a poner, ya no quiero un círculo, le voy a poner F entre Q es igual a K por Q entre D cuadrada. ¿Sale? Simplemente dividimos entre Q de ambos lados y esto lo que nos da ya es la fuerza por cada por cada unidad de carga que colocamos. Y justo a esta expresión es a lo que le vamos a llamar el campo eléctrico, que se denota por E, el campo eléctrico generado por Q. Entonces, para cada distancia, y bueno, sí, para cada distancia, pues tenemos un campo eléctrico distinto, ¿verdad? Si tenemos una carga fija, para cada distancia tenemos un campo eléctrico distinto. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a utilizar este mismo dibujo y pensemos que esta carga Q tiene una magnitud de 1 por 10 a la menos 6 coulombs. 10 a la menos 6 coulombs. Y lo que nos interesa es el campo eléctrico a una distancia de 2 metros, ¿vale? ¿Cómo le hacemos para calcularlo? Pues simplemente aplicamos la definición de campo eléctrico. Campo eléctrico es igual a K por Q entre D cuadrada. K es 9 por 10 a la 9, que te lo puedes aprender o tenerlo a la mano, por Q, que es 1 por 10 a la menos 6, 1 por 10 a la menos 6, y esto dividido entre la distancia al cuadrado, que aquí sería entre 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Vamos a ver cuánto nos queda. Esto es igual a 9 por 1 es 9, 10 a la 9 por 10 a la menos 6 es 10 a la 9 menos 6, o sea 10 al cubo, o sea nos quedaría igual a 9000 dividido entre 4, y esto es igual a 2250, y aquí hay que ponerle unidades. ¿Cuáles serían las unidades de campo eléctrico? Pues nos vamos para acá para verlas, y serían newtons entre coulomb. Entonces serían newtons entre coulomb, ¿sale? Entonces el campo eléctrico es de 2250 newtons entre coulomb. Ahora, una cosa padre es que teniendo el campo eléctrico, podemos saber qué sucede al colocar una carga. Bueno, y conociendo la magnitud de esa carga. Y para eso nada más tenemos que despejar la fuerza ahora de este lado de la igualdad. Déjame hacerlo con el color verde de esta misma fórmula. Tenemos que la fuerza es igual al campo eléctrico por la carga. Y eso te lo digo porque en algunos problemas puede que nos den el campo eléctrico y la carga que ponemos, ¿vale? Y nos pidan determinar la fuerza. Por ejemplo, podríamos hacer algo así en este problema. Podemos pensar que, no sé, que justamente esta carga de acá, esta carga
bueno, es la que está a 2 metros, a 2 metros, y que esta carga es de, déjame pensar, bueno, algo fácil, vamos a pensar que es de 1 coulomb, ¿vale? 1 coulomb. Entonces, si nos pidieran determinar ahora sí la fuerza que ejerce esta carga sobre esta, o bien la fuerza que está actuando entre estas dos, pues digo, podríamos usar la ley de Coulomb porque sabemos todo, pero aprovechando que ya tenemos el campo eléctrico, pues vamos a determinar la fuerza usando esta fórmula de acá. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría que la fuerza es igual al campo eléctrico que ya tenemos, 2250 newtons por coulomb, multiplicado por menos un coulomb. Déjame ponerle la C. Entonces esto nos quedaría menos 2250 newtons. Esto es un montón de newtons, pero tiene que ver con que aquí puse una carga muy grande, ¿sale? Ahora, pregunta, bueno, esta es la magnitud de la fuerza, ¿hacia dónde va la dirección? Pues la dirección iría hacia Q mayúscula, ¿verdad? Porque son cargas de distinto signo, entonces vamos hacia allá. Si esta fuera una carga positiva, por ejemplo, esta que habíamos puesto antes, entonces la fuerza iría hacia afuera. Muy bien, entonces estos son algunos problemas facilitos. Lo que quiero hacer ahorita es ver si podemos dibujar el campo eléctrico para agarrar un poquito más de intuición visual de lo que sucede al poner una carga. Déjame bajar tantito y voy a poner una vez más una carga. Otra vez vamos a pensar que esta de aquí es positiva, ¿vale? Y entonces hay dos formas de dibujar esto del campo eléctrico. Una primera forma es ir poniendo cargas en la orilla de esta carga, o sea, ir poniendo algunas como partículas de prueba. Y esas partículas de prueba por convención siempre son positivas, ¿vale? Entonces, ¿qué sucedería si pusiera, digamos, una partícula positiva por aquí? Pues entonces iría directamente hacia abajo, así radialmente. Déjame ponerla un poco, ándale, más radialmente. Si pongo una por acá, iría hacia allá. Si pongo una por acá, iría hacia allá. Entonces el chiste es ir poniendo flechitas, ¿sí? Ir poniendo flechitas que nos digan hacia dónde iría una carga positiva. Ahí tendríamos otra más. Por acá tendríamos otra más. Voy a poner algunas cuantas, ¿vale? Entonces esto, bueno, es una forma de visualizar el campo eléctrico porque justo nos dice hacia dónde sería una partícula y también nos habla un poquito acerca de la magnitud, ¿sí? ¿Cómo le haríamos para platicar acerca de la magnitud con este dibujo? Pues podemos hacer la prueba del área unitaria. ¿Y a qué se refiere esta prueba? Pues se refiere a que tomamos, digamos, un cuadrito de área, pues 1, por aquí, vemos cuántas de estas líneas pasan por ahí, aquí nada más sería una, ¿verdad? Luego tomamos un cuadrito por otro lado, digamos por acá, vemos cuántas líneas pasan, estas líneas se conocen como las líneas de campo magnético, y bueno, en el cuadrito en el cual pasen más líneas, como que tenemos esta noción de que va a haber una mayor fuerza magnética y una mayor fuerza eléctrica y un mayor campo eléctrico, ¿vale? Entonces igual por acá tenemos como que varias flechitas y así sucesivamente. Bueno, esta es una forma de dibujarlo. Va y nos da la intuición de que si estamos más adentro, entonces la fuerza va a ser mayor. Hay otra forma de dibujarlo en el cual lo que hacemos, bueno, en la cual lo que hacemos es pintar los vectores de fuerza dependiendo de dónde estemos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si estoy aquí cerca, el vector de fuerza va hacia allá. Hasta ahorita se parece mucho a esto, pero déjame poner algunos otros para contarte cómo es. Entonces, pues todos estos, o sea, si ponemos partículas ya no pegaditas, sino a una pequeña distancia, pues hay una gran fuerza hacia afuera, ¿verdad? Pero esta gran fuerza es igual si la distancia es igual. Entonces todos estos puntos, sus flechas tendrían que ser de la misma magnitud. Ahora, la cosa padre viene cuando nos vamos tantito hacia afuera, por ejemplo aquí. Ahora el vector fuerza ya no va a ser tan grande como este, ya no va a tener una magnitud tan grande. Entonces ahora nada más llegaría como hasta ahí, digamos. Entonces otro por acá llegaría nada más como hasta, bueno, un poco, tendría que ir así como radialmente, ¿sí? Siempre es radialmente, hacia afuera. Entonces llegaría como hasta acá, este como hasta acá. Entonces más o menos esa es la idea. Bueno, este va un poco más alejado, este va un poco más alejado. Entonces conforme nos vamos alejando tenemos flechas cada vez más y más cortas. Hasta ahorita nada más tengo flechas de dos tamaños, pero también podría poner una flecha por acá que ya tiene magnitud muy pequeña. Entonces el chiste es poner justamente las flechitas en la dirección que van y con el tamaño que le corresponde según la distancia.
Entonces este se ve un poco más padre, ¿verdad? Porque tiene flechas de muchos tamaños. Flechas de muchos tamaños. Entonces esta es una segunda forma de dibujar. Y en realidad podemos hacer campos magnéticos no solo para una carga. O sea, podríamos hacer campos magnéticos, digamos, al tener una carga positiva. Y por acá, bueno, le voy a quitar la Q. Va a ser así, una carga positiva y por acá una carga negativa. Entonces también podríamos hacer el dibujo del campo magnético causado ahora por las dos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Digamos, con este método podemos poner un puntito por aquí y nos fijamos qué trayectoria seguiría. Acuérdate que esta carga tiene que ser positiva por convención. Entonces lo que haría es alejarse de esta, porque son del mismo signo, pero eventualmente esta empezaría a jalarlo. Entonces haría como algo de este estilo. Si la ponemos aquí, entonces iría directamente para allá. Entonces va para allá, va para allá, tiene esta dirección. Si la ponemos por acá, hace ahora esto, ¿verdad? Si la ponemos más arriba, como que el brinco es mayor. Y así podemos seguir dibujando varias líneas. ¿Qué sucedería si la ponemos aquí, en este extremo? Pues empieza a alejar, pero esta nunca empieza pues a tener efecto, ¿verdad? Entonces, pues nunca empieza a jalar. Perdón, esta flecha va para allá, se empieza a alejar. Y ahora si la ponemos por acá, bueno, podemos pensar en que llega de este lado, ¿no? Bueno, entonces no es que esta llegue de este lado, sino una que ponemos por acá, entra así. Entonces, bueno, también podríamos dibujar este de acá y también le podemos aplicar la, la técnica esta del área unitaria. Por ejemplo, por aquí hay poquitas líneas, pero por aquí si nos acercamos, pues ya hay más. ¿Vale? Bueno, espero que estas ideas te ayuden a entender un poco más qué es esto de campo eléctrico. ¿Va? Ya tenemos aquí representaciones visuales para entenderlo mejor, pero la idea con la cual quiero que te quedes es que un campo eléctrico es, dada una cierta carga fija, cómo esa carga afecta a cargas que vamos a poner alrededor de ella, ¿vale? Entonces, bueno, esto más o menos fue para darte una intuición al respecto. Y bueno, ya nada más para hacer un último problema, déjame leer este problema que está aquí en el libro, ¿va? Y el problema dice lo siguiente, dice, calcula, voy a apuntar los datos en color amarillo, dice, calcula la fuerza eléctrica, nos piden la fuerza eléctrica que se ejerce en un electrón que se pone en un campo eléctrico E de 100 newtons por coulomb. Otra vez este va a ser un problema muy facilito, ¿va? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues bueno, nos dan el campo eléctrico, nos dan que es un electrón. Si sabemos que es un electrón, conocemos la carga. Entonces la fórmula que nos conviene utilizar es la de fuerza es igual a carga por campo eléctrico, la que teníamos allá arriba. Y entonces, pues, ¿a cuánto sería igual esto? Esto sería igual a la carga del electrón, que bueno, no me la sé de memoria, pero afortunadamente aquí el problema dice que es de menos 1.6 por 10 a la menos 19. Entonces nos quedaría igual a menos 1.6 por 10 a la 19. Esto de aquí sería coulombs, ¿verdad? Y eso hay que multiplicarlo por los 100 newtons por coulomb. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Este es 10 a la menos 19. Nos quedaría menos 1.6 por 10 a la, este es 10 al cuadrado, entonces menos 19 más 2 es menos 17. Entonces sería menos 1.6 por 10 a la menos 17 newtons. Muy bien, entonces como puedes ver los problemas son muy sencillos. Aquí nada más fue hacer una multiplicación. Lo difícil y lo que realmente vale la pena es entender la teoría detrás de esto. Es entender pues todas estas cosas de que cerca de la carga tenemos mayor fuerza, lejos tenemos menor fuerza, entender un poquito cómo se visualizan los campos magnéticos, perdón, los campos eléctricos para entender la idea detrás pues, de esta fuerza, ¿verdad? Y también pues, entender un poquito esto de las líneas de campo y del método del área para aproximar un poquito la fuerza eléctrica y el campo eléctrico. Bueno, nos vemos en el siguiente video.